Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 12, la salvación integral, quinta parte. Respondamos la pregunta, ¿cómo sucede la salvación? Debemos comenzar declarando que la salvación es una experiencia de transformación. No tiene que ver solo con saber cosas que no sabíamos, sino con convertirnos en alguien que no existía. Antecedentes. Como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender el milagro de la salvación. Ya hemos reflexionado en las expresiones o en las ideas que expresan las primeras letras de nuestro acróstico pescado: perdición integral con la letra P, letra E, esperanza universal, letra S, sustitución real, letra C, compromiso total. Hoy nos corresponde reflexionar en la palabra o en la frase que surge de la letra A, la letra A de nuestro acróstico: amor transformador. Salvación es nacer de nuevo, es ser otros, es experimentar una total y profunda transformación. De hecho, esta es la enseñanza perfectamente consecutiva a la anterior que vimos ayer, compromiso total. Hablamos de eso, de compromiso total. Hay personas que piensan que una persona puede entregarse a Cristo y luego puede seguir siendo un rufián de primera, y dijimos, no puede, no sucede tal cosa. ¿Por qué? Porque hay un compromiso integral, pero este compromiso integral no está solamente en las manos del varón, de la mujer, del ser humano que se compromete, no, sino está en las manos del todopoderoso Dios que le transforma con su amor. Así es que esta enseñanza da respuesta a las dudas que puedan haber quedado del día de ayer. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto está en 2 Corintios 3, 18. Los nombres de los tiempos bíblicos eran como pequeñas biografías de las personas que los llevaban. Moisés, por ejemplo, significa sacado del agua, y todos sabemos que fue sacado del agua. Hasta los que no leen la Biblia saben esa historia. Y ciertamente se le puso así por esa circunstancia de su nacimiento o de su origen. Era hebreo, pero lo recibió como si fuera su mamá, la hija de Faraón. Isaac quiere decir risa, y le pusieron así porque su padre y su madre se rieron cuando recibieron la noticia de que serían papás siendo casi centenarios. También significa alegría, o significa el Señor me hizo reír. Los hijos de Noemí se llamaban Mahalón y Kelión, que quieren decir enfermedad y languidez, y debieron estar muy mal de salud porque murieron muy jóvenes y sin haber dado hijos a sus esposas. Y uno dice, ¿cómo no se van a morir si les pusieron tosferina y sarampión? O les pusieron torzón y dolor de ciática, algo así, ¿no? O sea, sus nombres sí significaban algo muy grave en sus vidas, porque así eran los nombres en la Biblia. Sin embargo, Dios utilizó muchas veces esta circunstancia de la cultura de aquel entonces para hablar de la transformación que puede hacer en las personas que creen en Él. Abraham quiere decir padre enaltecido, pero Dios le cambió de nombre y le puso Abraham, con una A y una H, porque le había puesto como padre de muchas gentes. Es decir, así dice la Biblia en Génesis 17:5, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Jacob, ahora, regreso, Dios le cambia el nombre a Abraham y lo desafía a llamarse así, aun cuando no tiene un solo hijo. Jacob quiere decir suplantador o tramposo. Dios lo nombró Israel, y dice la Escritura, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y a Simón, cuyo nombre quiere decir providencia del cielo, gordura, aceite, que escucha u obedece a Dios, el Señor le puso Pedro, a Simón le puso Pedro, porque este Pedro, del famoso de las historias que cuentan algunas gentes que en el cielo está con un llavero enorme y no entienden por qué le dijo Jesús eso, pero no lo vamos a explicar ahora. Pero ese Pedro no se llamaba Pedro de origen. Sus padres no le pusieron Pedro, sus padres le pusieron Simón. Pero dice la Escritura, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, Juan 1:42. Esta manera de nombrar o de renombrar a los hombres de fe tiene que ver con la experiencia de la conversión. Como ya dijimos en un devocional anterior, convertirse significa dar un giro de 180 grados en la vida. Es como ir caminando en cierta dirección y cambiar de sentido y exponerse a una nueva dirección. Incluye arrepentimiento y entrega. Y se trata del inicio de una nueva vida, la vida cristiana. Como si yo le dijera a los hombres que les cambió de nombre, es que te voy a transformar tanto que ni siquiera vas a poder seguirte llamando igual. Usamos la palabra conversión
incluso para referirnos a la experiencia de una comunidad que acepta el Evangelio, en conjunto, todos. Dice Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. La conversión de los gentiles no era la conversión de una sola persona, sino de un grupo de personas. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Salvación es una experiencia de regeneración. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Insisto, la salvación es una experiencia de regeneración. Nos volvieron a hacer. No nos reformaron. No nos cambiaron algunas cosas, algún chip por ahí en la mente. Nos cambiaron por completo, nos hicieron de nuevo. O sea, borrón y cuenta nueva. La salvación es un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que opera en el ser humano, pero no por sí mismo, sino que el Espíritu Santo lo hace en el ser humano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso está en Juan 1:12-13. Y también dice la palabra en Juan 3:3-6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:3-6. Es decir, la salvación es un nuevo nacimiento, es que nos hicieron de nuevo, es experimentar un milagro que el Espíritu Santo hace en nosotros. Además, la salvación tiene que ver con la transformación de la mente. Es una renovación de un ser humano. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ame a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto está en Deuteronomio 36. No le está diciendo, no está claro. ¿Quién cambió el corazón del pueblo y de esa persona con la que Dios habla? ¿Quién cambió su corazón? Dios, el Espíritu Santo lo cambió. Y esa persona ama a Dios porque Dios transformó su corazón, y transformó su corazón, por supuesto, con amor, con gracia, con misericordia. Por eso decía Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Si la misericordia de Dios no nos mueve a algo, nada lo hará. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice Ezequiel 36:26. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28-29. Y un texto más. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está clarísimo, la salvación es un acto de transformación de nuestra mente. Pensamos diferente. Y usted y yo sabemos la importancia que tiene la mente en la personalidad y en la integridad del ser humano, pues bueno, ahí comienza la transformación. Además, la salvación es un nuevo comienzo en la vida de un ser humano, un nuevo comienzo. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra vez leemos ese texto, Juan 1:13. Le dijo el Señor a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Efesios 1:13. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Efesios 5:9-10, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice también Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis.
Y en 1 Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, la salvación es un nuevo comienzo en la vida del ser humano. Además, la salvación es convertirnos en otra persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso hay personas que celebran su cumpleaños cuando se convirtieron, no cuando nacieron físicamente. Y pues está bien, claro que si se convirtieron a los 50, pues les conviene porque ahorita vienen teniendo como unos 12, ¿verdad? Algo así. Pero de cualquier manera, la salvación es convertirnos en otra persona. Conclusión. Si no existe un proceso de transformación, es evidente que no existe una experiencia de salvación. Debe decir salvación, hermanos que están leyendo su documento, ahí debe decir salvación. Si no existe un proceso de transformación, es evidente que no existe una experiencia de salvación. Los cristianos verdaderos son transformados. Viven en un proceso de perfeccionamiento que desarrolla en ellos una vida cada día mejor, más santa, más parecida al plan de Dios. El que cree que porque es salvo puede vivir una vida de mundano sin problemas, en realidad no ha experimentado un nuevo nacimiento y por eso no tiene propósito y por eso no tiene manera de seguir adelante en este proceso de transformación. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene el propósito de ayudarnos a vivir en transformación. Dejemos que el Señor nos siga transformando entonces. Permítame un ejemplo muy pertinente. Una amiga de mi hijo Eli, lo he puesto antes, los que son de Oreb, tolérenme esto por favor, pero recuerden, esta enseñanza son para muchas más personas. Tolérenme esta enseñanza que han oído. Un amigo de mi hijo Eli, una amiga de mi hijo Eli, vio una vez una de las tortugas. Les comparto, tengo tortugas en casa, tengo unas de agua y unas de desierto. Y la amiga de Eli, una chica de la iglesia muy linda, fue por ahí, vio el estanque, vio una de las tortugas afuera y se metió y le dijo a mi hijo, oye, pobre tortuga, había una tortuga afuera, pobrecita en el sol. ¿Y qué hiciste? Le dijo mi hijo. Pues le eché al agua, porque hay una pileta ahí. ¿Cómo era la tortuga? Le pregunta preocupado, ¿verde o café o gris? Y ella dijo, pues era así, era una tortuga de agua. Salieron corriendo a sacarla del agua porque se estaba ahogando. No sabe nadar, no puede nadar. Estaba en el fondo de la pila, queriendo morder para ver cómo se salía, demasiado pesada, no puede flotar, porque es de desierto. En el desierto jamás conoce el agua, más que cuando hay ciertas gotas de rocío que caen sobre su cabeza, se las toma agua de los cactus. Pero la cosa es muy sencilla. Si usted, como esta persona, o alguien más, no sabe si una tortuga es de desierto o es de agua, está fácil de averiguarlo, pues métala al agua, se está ahogando, sáquela, es de desierto. Pongan en el sol todo el santo día, que no toque una sola gota de agua. Se está muriendo, métala al agua, es del agua. Así se puede saber si una tortuga es de agua o de desierto, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué tal que aplicamos eso a la vida de las personas, de los seres humanos? ¿Cómo saber que un cristiano es un cristiano o no? Métalo en una reunión de cristianos y obsérvelo. Está feliz, escuchando la palabra del Señor, tomando nota, atento. Es cristiano. Está infeliz viendo el reloj. No hay a qué hora se acaba esto, que caiga en ese predicador. Está actualizando su muro, está mandando recaditos a su novia o a su novio. No es de ahí. Métalo en un antro. Está feliz en el antro, saltando, brincando, feliz de la vida, de ahí es. Está infeliz en el antro, se siente incómodo, no se siente en el ambiente correcto. No es de ahí, es un cristiano. Así está la cosa, fácil. Dependiendo del comportamiento y la integración o falta de ella, usted y yo podemos sacar las conclusiones respecto a un cristiano o no cristiano. La salvación no tiene que ver solo con la vida después de esta. En realidad tiene que ver con la vida en la tierra y con la huella que dejamos en ella. El amor de Dios nos transforma para que cumplamos una misión. Definamos nuestra naturaleza y si somos sus discípulos del Señor, vivamos como tales entonces. Dejemos que nos transforme. Espero que estén siendo útiles para ustedes estas enseñanzas y me encantaría que siguiera acompañándome para seguir leyendo este libro, Enraizados, en donde compartiremos las enseñanzas fundamentales, las doctrinas fundamentales de la fe. Dios le bendiga. Hasta mañana.